Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros un libro. Creo que será ya la última vamos a ver si es la última o no es la última. Sí, la última del mes de enero, la última del mes de enero, día 26 de enero. Un programa que realiza Alberto Sansegundo, que ya se encuentra al otro lado de la pantalla. Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Sí, y eso, cerramos enero ya. cerramos enero y yo creo que, bueno, que estás aficionado al oriente y al exotismo, porque creo que hoy, la semana pasada fue Japón, y creo que hoy nos llevas a la India o similar, no lo sé, Alberto. Sí, hoy iniciamos otra serie, otro ciclo, a los que, como se ve, soy muy dado. Aunque que piense el oyente, el espectador que nos sigue en YouTube, que en realidad yo no organizo los ciclos como tal, ¿no? Yo voy leyendo y a medida que se me van acumulando, y haciendo reseñas, y a medida que se me van acumulando las reseñas, luego pienso, anda, pues aquí parece que hay una cierta uniformidad en algunas, y busco a posteriori un hilo conductor, los coffee table books y el regalo en épocas pre y post navideñas. En este caso se me han acumulado unas cuantas novelas que cumplen una doble diríamos, pauta. Una la ha sugerido, que es la idea de un cierto exotismo, siempre desde la perspectiva occidental, porque me imagino que para un hindú, exótico será Salamanca, ¿no? Seguramente. Eh, y luego la segunda es también novelas policíacas. De manera que durante unas semanas voy a traer una serie de libros interesantes, todos ellos, se corresponden con esa doble exigencia, diríamos. Por Ujú. un lado, son novelas del género negro, muy atractivas, no solamente como un mero divertimento, sino que además, o entretenimiento, más o menos trivial, sino que además tienen más pozo, tienen más entidad. Pero por otro lado, bueno, nos permiten, aunque sea en la imaginación, en la distancia, nos permiten seguir viajando y seguir Ujú. conociendo países diferentes, exóticos, si le aplicamos ese adjetivo, en tanto que son muy distintos en general, hay de todo, lo veremos, muy distintos a los nuestros, al nuestro, ¿no? a nuestra cotidianidad, ¿no? Y Bueno, y para efectivamente, hacernos caer en la cuenta de que nos queda pendiente todavía ese tema de los viajes, yo la semana pasada pensaba eso, digo, hay que ver con lo bonito que es viajar y cómo está eso de cortapisado y en los últimos tiempos, bueno, pues nos sigue recordando que es importante viajar, que no podemos viajar y que bueno, que existen sitios atractivos, maravillosos, magníficos como es la India. claro, fíjate que en esta idea de los ciclos, de las series, yo suelo, pero no siempre, con mucha frecuencia, pero no constantemente, dedicar los programas de fin de curso, con el verano de manera ya muy cercana, a libros específicamente viajeros. No sé si lo haremos este curso o no, pero el espacio propicio para el viaje en sí mismo suele ser el mes de junio en las emisiones de todos los libros un libro. Esta vez la idea del viaje está, claro, residual, porque cualquier libro que nos lleve a otro sitio que no sea nuestras coordenadas habituales siempre despierta, como dices, ese interés, y mucho más en quien tiene naturalmente un ansia, un deseo, una voluntad o incluso una experiencia viajera relativamente consolidada, ¿no? De manera que sí, nos vamos a la India con a la India en un periplo que nos llevará en estas semanas a sitios muy diferentes. Iremos a Mongolia, volveremos a Japón, a Israel, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, y todo con novelas del género policíaco, porque en este momento, y esto es un paréntesis, dentro de no sé qué paréntesis estoy ya, No porque me sé, acabo de decidir a en empezar, el quinto no es esto. Yo creo que ya y la audiencia estará diciendo, bueno, pero ¿qué libro es? ¿Qué bueno, autor es? la audiencia está muy acostumbrada a abrir ventanitas de Windows e ir cerrándolas, de manera que simbólicamente lo que estoy haciendo es abrir ventanitas. No digo viajaremos a sitios muy diferentes, porque ya veremos que no se trata solamente como acabo de citar, son 6 o 7 países, ¿no? De manera que no van a ser exactamente solo unas cuantas semanas. Ya concretaremos ese detalle en su momento, ¿no? En cualquier caso, nos vamos a la India con un libro que se llama El hombre de Calcuta. Calcuta es el escenario, obviamente, de la novela. Es la primera entrega de una serie de su autor, que ya cuenta con 4 títulos más, solo que en España no han sido traducidas a castellano, Uh -huh. solamente esta primera. El hombre, su autor es Abir Mukherjee, es de origen indio, nació en Londres en 1974,
escribió este libro, lo presentó en Inglaterra en 2017, en España ha sido traducido por la editorial Salamandra y presentado aquí a finales de 2021, bueno, no tan a finales, porque yo lo leí este verano pasado, y bueno, como digo, hay otros 4 más. Yo creo que el relativo éxito editorial de El hombre de Calcuta puede llevar, confiemos, porque el libro es excelente y la serie aparece como muy apetitosa, puede llevar a que se traduzca en el resto, en nuestro país. La traducción está un poco, bueno, es un traductor clásico de la editorial Salamandra, Jofre Omedes Beunagel, o Beunagel, es catalán y la traducción está muy acatalanada. Hay muchos dejes, giros que son claramente catalanes. No pasa nada, se podría abrir aquí un enésimo paréntesis para discutir acerca de que si hay que traducir al castellano, al español canónico, y si estas bueno, apreciables muestras de lo catalán en la traducción son admisibles o no, pero en cualquier caso ya daría para otra. Bueno, pues a mí me permites que abra una ventanita de estas de Windows también, porque hablando de Cataluña, que tú ya también sabes que yo soy bastante aficionada a las series, bueno, en general a todo lo que es visual. Quería también, pues eso, resaltar que en los últimos tiempos se están produciendo bastantes series que tienen su sede precisamente en Cataluña, que se producen en catalán, luego también ya están dobladas al castellano, se pueden seguir con subtítulos, y que inciden en ese tema de lo policíaco, del suspense, y son series que se están haciendo y que son muy, muy buenas. Aprovecho también para dejarlo caer ahí. La última que he visto se trata de aquel crimen que se produjo pues, en el ámbito de las fuerzas policiales de Cataluña, que yo supongo que lo conoces, que había una chica implicada, al final era un triángulo amoroso, bueno, pero es una historia que realmente llenó titulares, no sé si recuerdas, ¿no? Sí, perfectamente. Además, incide en algo de lo que hemos hablado aquí otras veces, esta idea del true crime, ¿no? Los crímenes verdaderos, que son tanto en el cine, en las series, en la literatura también, se han constituido una especie de subgénero, bueno, muy interesante, ¿no? Esta idea, pero también que permite reflexiones como, bueno, se nos ha acabado la imaginación y solo somos capaces de construir ficciones a partir de una realidad. Es verdad que la potencia, en el caso concreto del que cuentas, este triángulo en los cuerpos de los Mossos, la potencia de la historia originaria es tal que tiene visos de novela en sí mismo, ¿no? De manera que no me extraña, sí que he leído alguna reseña sobre la serie, yo no veo series, normalmente veo pocas, pero bueno, sí que tiene muy buena pinta, ¿no? Sí que parece interesante. Sobre todo también que se esté produciendo cerca y con hechos que han acontecido en el país, ¿no? En este caso con la Guardia Urbana, hay también periodistas implicados en la producción de la serie, periodistas además de la radio, ¿no? Me parecía, bueno, interesante dejarlo caer ahí. No, muy bien, porque como siempre todos los días un libro pretende esto, abrir ventanas, y ya no las de Windows, abrir ventanas para que el espectador, el oyente, se interese por diferentes manifestaciones culturales relacionadas en principio con la literatura, directa o indirectamente. Estabas hablando de la traducción, te he interrumpido en esa traducción llevada a cabo por un traductor catalán, Jofre Omedes, creo que Omedes Beunagel, sí, bueno, no impide la lectura fluida, pero bueno, sí que hago notar que ese pozo está presente. Abir Mukherjee es muy joven, como digo, nació en el año 74, muy joven, es joven, se graduó, creció en Escocia, el libro está lleno, hay mucho humor, el libro está lleno de referencias humorísticas, sarcásticas, hacia los escoceses, los pone como víctimas de su aguzada ironía. Trabajó en la prestigiosísima London School of Economics, estudió y pasó a trabajar en el mundo financiero. Escribió, como digo, en 2017 esta novela, que en inglés se llamó A Rising Man, El hombre de Calcuta, en una traducción libre. Obtuvo en ese mismo 2017 un premio importante de novela histórica en su país. Y como digo, solo 4 años después, en 2021, la publicó en España Salamandra, confiando, como digo, en que podamos acceder al resto de la serie en los próximos meses. Fíjate que el premio es de novela histórica. Siendo una novela policíaca, el pozo histórico es fundamental
el entorno, el contexto, ahora hablaremos de ello, la Calcuta, pero no solo la Calcuta, sino el Imperio Británico, la Calcuta de principios del siglo XX, porque la novela empieza en los últimos, o sea, a principios de 1919, con la Primera Guerra Mundial, los ecos de la Primera Guerra Mundial aún resonando en el mundo entero y con una presencia importante, con consistencia en la novela, como ahora veremos, ¿no? Entonces, aquí ya hay de entrada ya dos planos interesantes, por no hablar de tres. Yo creo que ya he sugerido indirectamente tres planos interesantes. La propia novela policíaca en sí, es decir, la pertenencia a un género que en sí mismo es atractivo. Dos, la dimensión histórica. Y tres, luego también, claro, la India, el viaje, el que nos permita conocer, aunque sea a través del medio literario, un país, una ciudad y un país extraordinariamente interesantes. La novela se abre de manera muy intensa, que capta ya inmediatamente la atención del lector, el 9 de abril de 1919, cuando un nativo, aterrorizado, descubre a las puertas de un prostíbulo, en un callejón oscuro de la Ciudad Negra. La Ciudad Negra es un barrio de Calcuta prácticamente vedado a los colonizadores ingleses. Descubre el cadáver de Alexander Macaulay, un alto cargo del Raj, que es el gobierno británico en la India. El cuerpo está vestido impecablemente con el smoking, pero aparece retorcido, con las piernas y los brazos doblados, una cuestión extraña. Está echado boca arriba sobre una cloaca, medio hundido, y todo apunta a un asesinato. Hay un tajo profundo en la garganta, una mancha de sangre enorme que cubre gran parte de la camisa perfectamente almidonada del smoking. Le faltan varios dedos de la mano, una órbita de un ojo vacía, y hay en la boca del cadáver una bola de papel empapada en sangre con un mensaje. Se acabaron los avisos. Va a correr sangre inglesa por las calles, fuera de la India. De manera que ese desencadenante ya siembra la primera pista de la tensión, de la intriga detectivesca que luego vamos en la que va a constituir en gran parte el desarrollo del libro. Inmediatamente, el capitán Sam Wyndham se va a hacer cargo, va a levantar el cadáver y se va a hacer cargo del caso. Wyndham lleva escasamente una semana en la capital bengalí. Ha vivido la Primera Guerra Mundial con una experiencia dramática que también quizá podamos contar. Tiene, pese a su juventud, una notable carrera en el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Metropolitana londinense, Scotland Yard, y, como digo, acaba de llegar, está recién desembarcado en la capital bengalí, con limitaciones, porque no habla el idioma. El caso, su inmersión en el caso le va a obligar a moverse en los diferentes ambientes sociales de la ciudad, y esto va a ser la descripción de esos ambientes, uno de los logros de la novela. Por otro lado, le va a implicar digamos, las coordenadas clásicas de un thriller apasionante, una investigación detectivesca que va a acabar, lógicamente, concluyendo con el descubrimiento del asesino o los asesinos. Vamos a mantener incógnitas para no destripar la trama a nuestros oyentes. También aflora en el curso de su investigación, o afloran las interioridades de una personalidad muy bien construida por el autor, muy compleja, algo torturada, con el rastro de la guerra como una de las causas de esa personalidad, digamos, angustiada en algunos casos, y, como decía, también a adentrarse en una Calcuta cuya atmósfera se recrea de manera perfecta, con detalle, con un modo riguroso, fidedigno y con un atractivo literario formidable, ¿no? De manera que ya, como ves, he esbozado algunos de los ejes que resultan interesantes, que hacen de la novela algo más que, como decía al principio, un mero esparcimiento. Evidentemente, el magnetismo de la trama es grande, se devora, como ocurre en la mayor parte de las novelas de este género, se devora en poco tiempo, uno quiere leer, quiere avanzar en la trama, pero hay muchas más dimensiones y todas muy interesantes. Bueno, las que a mí me gustan, las novelas que a mí me gustan, estas que no para uno hasta que no ha terminado de leerla.
Hay esas Sí, novelas y luego hay otras en las que te detienes en un determinado momento y cuesta sí. retomar de nuevo el hilo, ¿eh? Yo distingo las novelas en esas dos categorías, Pero Alberto. fíjate que ambas formas de encarar la novela son muy atractivas, ¿no? Aquella por la que te deslizas, llevado de la mano y del talento, de la maestría del autor, y aquellas otras que te obligan a trabajar, por decirlo así, a Mm. profundizar, a indagar, a construir, a recrear, a completar en cierto modo, ¿no? Ambos literariamente tienen interés. Hay esta especie de jerarquía, parecería o pareciera que lo literario, lo valioso, es aquello más arduo, que exige un esfuerzo mayor por parte del lector. Yo no estoy de acuerdo. Una de Y las yo. virtudes de la literatura es también embeberte en otras historias, Mm, abrirte, es multiplicar la vida, como hemos hablado mm. otras veces, ¿no? Lo que ocurre con el cine, lo que ocurre con las series, multiplican la experiencia vital que forzosamente en el caso de cualquiera es limitada. Entonces, ambos frentes son interesantes. En esta novela coinciden ambos, es verdad que literariamente se lee con fluidez, pero se abren muchas pistas, es decir, no solamente nos limitamos a dejarnos llevar por una trama, sino que además conocemos Calcuta, conocemos la India, conocemos los conflictos coloniales, conocemos una personalidad, y voy a empezar por aquí, una personalidad muy bien construida, con una profundización psicológica que me parece notable, la del personaje, la del protagonista principal, Sam Wyndham. Porque fíjate, quizá, ahora ya no, en estos últimos años, incluso las obras más convencionales, podríamos decir, del género policíaco, ya no son las de hace unos cuantos años, en donde los protagonistas, el detective, se presentaba de una manera más o menos íntegra, más o menos heroica, sin aristas, ¿no? Ahora ya no es así, los protagonistas son de carne y hueso, ya no son seres impecables, que tienen respuesta para todo. En ese sentido, pues el personaje de Wyndham bebe de las fuentes canónicas del género. Es, por un lado, inteligente, decidido, lúcido, independiente, con ideas propias, se opone en la medida en que puede al poder, es escasamente sumiso a la autoridad, pero a la vez tiene un pasado convulso, tiene una tragedia personal con aspectos oscuros que afligen su alma, y por tanto la caracterización final es un poco, pues eso, como digo, de carne y hueso, no es una marioneta, ¿no? que se desplaza por la trama resolviendo enigmas, ¿no? Es una Eso caracterización. sucedía ya con la novela clásica negra norteamericana, Alberto, ¿no? Esos Claro. protagonistas, esos también eran así, ¿no? También Sí, bueno, de ahí Hammett o Chandler. el triunfo de esos grandes autores norteamericanos que supusieron pues, la efervescencia del género negro. Sí, eso es, Dashiell Hammett, Raymond Ujú, Chandler. Yo sí. creo que bebe este personaje también de esas fuentes, ¿no? En otra lógica, ¿no? Diferente, Mm. ¿no? Es, como digo, alguien íntegro, es valiente, pero a la vez es alguien que duda, que no lo sabe todo, es más, no sabe ni siquiera de qué lado debe estar en los conflictos que van surgiendo a lo largo de la novela. Es humano y, por tanto, tiene incertidumbres, tiene miserias, tiene dolor, tiene sufrimiento en su interior. Este background, porque todo esto se nos cuenta en las primeras páginas del libro. Hay una visión retrospectiva en pocas páginas para contarnos cómo llega a Calcuta este personaje, ¿no? Fíjate, su padre se vuelve a casar cuando a los 6 años del niño su madre muere, queda huérfano de madre, ¿no? Y precisamente por este segundo matrimonio al niño lo despachan a un internado en el sudoeste de Inglaterra, y ahí permanece hasta los 17 años. Insisto que no estoy destripando nada porque esto pasa en las muy primeras páginas, se nos informa de esta historia previa en las primeras páginas. Entonces, bueno, ahí empieza ya a construirse una personalidad solitaria, el resto de los niños del internado, pues bueno, tienen padres que ya están destinados en el servicio extranjero, en lugares remotos, y él empieza a cultivar también este deseo de abrirse paso en la vida, pero también de conocer ese mundo que es familiar para el resto de sus compañeros, ¿no? Su padre contrae una enfermedad, las limitaciones económicas derivadas de ese hecho le impiden al chico acceder a la universidad y por tanto tiene que abandonar pronto a los 17 años, abandonar el internado, se busca la vida en Londres y nos cuenta la novela cómo desde muy joven se incorpora como agente en la policía metropolitana, en la famosa Scotland Yard. Ahí hay una primera pulla contra los escoceses, muy graciosa, con diferentes vicisitudes,
profesionales acaban en el conocido, en el prestigioso CID, el Departamento de Investigaciones Criminales, lo destinarán en 1912 al Special Irish Branch, que es una rama de una unidad de ese departamento encargado de vigilar a los nacionalistas de Irlanda en esa época, con el conflicto irlandés en plena ebullición. Y este es un elemento también interesante, porque la presencia de Irlanda está tanto de manera directa, porque uno de los personajes con los que nos encontraremos en Calcuta tiene mucha vinculación con el mundo irlandés, como de manera indirecta, porque hay en todo momento un paralelismo entre la rebeldía, entre digamos, el ansia de autogobierno de Irlanda frente a Londres, pero también con fenómenos similares en el caso de la India, el ansia de independencia, la lucha por la, entre comillas, liberación de la India, de manera que Irlanda y la India funcionan en paralelo en algunas diríamos, subtramas de la novela, ¿no? Cuando estabiliza su vida en estos primeros años en la policía, encuentra a una mujer, Sara, de la que se enamora, una maestra muy llena de vida, inteligente, liberal, que se mueve en los círculos de izquierdas. Sam, por afirmarse ante ellas, Sam no es un intelectual, por afirmarse ante ella y por resaltar un compromiso que ella tiene y que sin embargo él pues, se mantiene un poco al margen, decide alistarse en la Primera Guerra Mundial, será movilizado en enero de 1915 y después de unas semanas de instrucción parte al frente. Cuando queda poco para el armisticio, será gravemente herido en un bombardeo, con secuelas muy graves, físicas, pero sobre todo psicológicas. Será tratado en un hospital británico, se debate entre la vida y la muerte durante semanas, anestesiado con morfina, y esto va a ser importante en la obra, e insisto que no paso, creo, de las 20 primeras páginas del libro. Anestesiado con morfina porque los dolores son indecibles. En su larga convalecencia, que está totalmente anestesiado, vive fuera del mundo, los médicos le ocultan información relevante hasta que acaba adquiriendo conciencia de nuevo y ahí se le comunica que Sara ha muerto. Sara, con la que se casó unos días antes del comienzo de la guerra, ha muerto de la fiebre, de la gripe española. Se hunde en un estado de depresión y de culpa también, de autoconmiseración, los efectos de la guerra, el recuerdo de las trincheras, sus compañeros, sus colegas muertos en la guerra y a la vez su vida personal destrozada por la muerte de Sara, y por lo tanto le queda la adicción, primero al fármaco y luego al opio, y esto será un rasgo fundamental del personaje que en cierto modo lo singulariza, le da carácter. En la India viajará a la India con sus cápsulas de opio para las pastillas de morfina para aliviar sus penas, y entonces ese es un rasgo, cómo resolver su conflicto, la droga, y por otro lado, la huida. A través de un superior, Lord Taggart, que es comisario de la Policía Imperial de Bengala, le ofrecen la opción de marcharse a la India y ante el vacío de su existencia cotidiana en Inglaterra, con su alijo de pastillas de morfina, protegido por una coraza de escepticismo y de cinismo, se va a Calcuta y una semana después de llegar lo vemos levantando el cadáver de McCauley en este asesinato. En el callejón sórdido de Calcuta. Entonces, aquí ya hay un frente muy interesante que es la construcción de esta dimensión psicológica de un personaje, como digo, escéptico, descreído, pero en el fondo también comprometido, sensible. El libro está así lleno de reflexiones nacidas de ese alma dolida, reflexiones sobre la muerte, sobre el amor, sobre la memoria, sobre el olvido, es decir, reflexiones de corte íntimo, en donde habla constantemente del recuerdo de sus amigos, que había sobrevivido a una guerra que se había llevado a mi hermano y a mis amigos, dice. Que cuando caí herido y me repatriaron, me enteré en el hospital donde convalecía de que mi mujer había muerto de gripe, que estaba cansado de una Inglaterra en la que ya no creía. Y esa frase última es muy reveladora del carácter del personaje. Va a defender los intereses del imperio, un imperio en el que ya no cree, porque lo ha envuelto en una guerra insensata, en donde han muerto todos sus allegados y millones de jóvenes más en todo el mundo. Y eso caracteriza al personaje, y es un rasgo fundamental, muy atractivo, que hace, bueno, que a mi juicio multiplica el interés de la novela. Sus reflexiones, además, no tienen que ver solamente con el ámbito
íntimo, un escepticismo ante la vida, ante una vida marcada por la muerte, el dolor y el sufrimiento, sino también hay una dimensión pública, política, ¿no? Entonces hay constantes cavilaciones sobre, por supuesto, el absurdo de la guerra, pero también la inmoralidad de los dirigentes públicos. También es consciente, no se puede no ser consciente de la explotación, del racismo, de las injusticias, del desprecio colonial del imperio sobre unas gentes, y eso le sublema, que han muerto en las trincheras para defender el imperio, han muerto en las trincheras de Francia para defender el imperio que ahora los maltrata. De manera que esta personalidad es muy atractiva, es un foco de atracción también del libro. También lo es, como digo, la peripecia policial, muy adictiva, narrada con agilidad, con una muy eficaz gradación de pistas, de hallazgos, de sorpresas, de giros en la trama, que te mantienen al lector permanentemente en vilo, con una sucesión, diríamos, vibrante de episodios, a través de los cuales va transcurriendo el hilo argumental de la novela y la inteligente indagación en las causas del crimen del alto cargo colonial y el oportuno descubrimiento de sus autores. Pero, insisto, aparte de estos dos, el thriller y la personalidad del personaje, hay otros focos de interés que antes apuntaba y que yo sí que, si te parece... Sí, podemos verlo, porque además me comentabas que había recibido un premio de novela histórica, ¿no? Con lo Claro, cual el argumento histórico supongo que es uno de esos otros muchos motivos de interés. Claro, porque además, como lo hemos hablado otras veces, y tomo de nuevo la idea esta de la ventana a la que aludías antes, ¿no? Es que los libros son una ventana, y entonces uno lee en cuanto el Raj, bueno, pues tienes que leer, lógicamente buscas información acerca de qué fue el Raj, y cómo fue la independencia de la India, y qué conflictos ha habido, es decir, incluso la Primera Guerra Mundial, está uno aprendiendo constantemente, ¿no? Pero antes de entrar en la dimensión histórica, sí quiero contar algo quizá menor, pero no tan menor, ¿no? Los personajes, ¿no? Hay un par de personajes secundarios de entidad. Hay, claro, un ayudante de Wyndham que permite encajar en el clásico esquema de la novela negra que, bueno, ya instauró, en cierto modo, Holmes y Watson, ¿no? Entonces hay un sargento muy singular, el sargento de nombre impronunciable, Surendranath Banerjee es el apellido, pero es curioso porque Surendranath suena en inglés como surrender not, es decir, que no se rinde. Entonces lo llaman constantemente con ese apodo, ¿no? Es el contrapunto del investigador principal y, como digo, en el género negro, pero en otros géneros, Quijote y Sancho, Panza, en el género negro, Holmes y Watson son los más clásicos, ¿no? Banerjee está educado en Inglaterra, su padre era un abogado de Calcuta, que los mandó a sus hijos, a los 3 hijos, a estudiar en los college británicos. Banerjee era el menor, él quería haber trabajado como abogado, pero bueno, por diferentes circunstancias no se quiere pasar la vida entre papeles y acaba ingresando en la policía. Y físicamente es la antítesis del prototipo convencional de policía. Es pequeñito, muy delgado, con su pelo negro brillante, la raya perfectamente marcada, un aire adolescente, gafitas redondas, de intelectual o de poeta, muy tímido, se azora ante las mujeres, pero de una manera exagerada, muy discreto, muy educado. Por todo ello, está permanentemente en un segundo plano, muy callado, lo hace muy, en todos estos rasgos lo hace muy entrañable al lector, ¿no? Y muy nervioso, una aparente inseguridad, muy inteligente, muy eficaz profesionalmente, muy responsable, y pues, sobre todo un profundo conocedor del país, y por tanto una ayuda inestimable para nuestro detective, por decirlo así, ¿no? Y claro, de él se da también una circunstancia que es muy interesante y que nos permite introducir ya este frente del que hablábamos, ¿no? Que es, claro, está afligido por una contradicción. Por un lado es un policía al servicio del Imperio Británico, pero por otro lado él sabe que colabora con los británicos en, dice, la humillación de mi propio pueblo, ¿no? Y este aspecto, esta contradicción, este dualismo en el personaje amplía también las dimensiones de la novela y nos permite, bueno, pues abrirnos a la idea del conflicto colonial. Y ello ocurre también con otro personaje secundario que también es dual en este sentido. Es la señorita Annie Grant. La señorita Annie Grant, que fuera secretaria del difunto, abre una vertiente romántica dentro de la novela, pues como te puedes imaginar, nuestro Sam Wyndham despierta ese corazón frío, apagado e insensible, despierta al sentirse emocionalmente atraído
por esta mujer, ¿no? Annie Grant es anglo-india, es de sangre mestiza. Y precisamente por eso vive en un extraño limbo. No es ni india ni británica. Y ello le permite al autor darnos muestras del racismo de la sociedad bengalí, de nuevo, una faceta que amplía el alcance y, por tanto, el interés para el lector del libro. Y entonces, a partir de ahí, claro, lo que decíamos, las peculiaridades de la sociedad india afloran por doquier, en particular de Calcuta. Se nos muestra una Calcuta populosa, palpitante, abigarrada, caótica, asfixiante, pestilente, enigmática, muy contradictoria, impenetrable. Hablaremos de Calcuta en el texto final. Una ciudad de humedad enervante, de clima opresivo. Entonces conocemos, pues eso, el hedor de la miseria. Está todo lo industrial, el tufo de los productos químicos de las industrias, lo que en la novela se llama la niebla industrial, los callejones oscuros y peligrosos de la ciudad negra, el laberinto de calles estrechas, el tráfico densísimo, con coches, humanidad, tranvías, autobuses, los rickshaws típicos de la India, y luego los burdeles para blancos, los fumadores de opio, que son también enigmáticos y oscuros, las cantinas miserables, las viviendas estataladas, y a la vez, es decir, a la vez la majestuosidad de los palacios donde residen los gobernantes, las autoridades imperiales, las construcciones británicas, universidades, oficinas, mansiones construidas con un estilo clásico, la arquitectura del dominio, se refiere a ello Mukherjee en la novela, ¿no? Y en el medio de este escenario la fauna humana, ¿no? Porteros sikhs fornidos, prostitutas frágiles, opulentas madamas, pequeños ladronzuelos callejeros, y a mí me viene a la memoria el King del que hablamos aquí hace de Kipling, hace unos meses. La novela se abre con una cita inicial de Rudyard Kipling. Calcuta parece llena de hombres que prometen. Y tenemos ancianos arrugados y consumidos, terroristas fanáticos que están dispuestos a inmolarse por la causa en la que creen, agitadores bengalíes, porque llamémoslo así, autonomía de Bengala dentro de la India es también singular, y uno se informa leyendo el libro acerca de esa circunstancia. Y aparecen también los pacifistas seguidores de un Gandhi que en ese momento empieza a oír ya en esos momentos su mensaje de resistencia no violenta. Fíjate que estamos en 1919, yo creo que la India se independiza en 1947, todavía sí. pasarán 3 décadas, ¿no? Pero en cualquier caso está presente. Y claro, también las muy variadas muestras militares, empresarios, dirigentes de la población ocupante. Y todo este entorno social y esta fauna peculiar permiten, como digo, dibujar el telón de fondo sociopolítico de la zona y de la época, que es las contradicciones que sugiere la presencia colonial, los movimientos insurgentes, que son violentos en algún caso, y esta presencia de grupos terroristas violentos en la novela es también fundamental y tiene que ver con el desarrollo y la resolución de la trama. Sí, porque es un poco de suponer, ¿no? que la persona asesinada lo haya sido por algún grupo terrorista, ¿no? Parece lo que se puede adivinar, todavía sin leer la novela y sin tampoco pretender que me lo digas, ¿no? Pero eso parece que está ahí, ¿no? No me lo vas a decir. Sí, bueno. está ahí, pero no sé si son los responsables o no son los responsables, ¿no? Entonces, bueno, está ahí muy bien detallado todas estas contradicciones. Por ejemplo, todo este mundo de los clérigos, funcionarios, burócratas, policías, recaudadores de impuestos que viajan, que están instalados en la India para controlar, para ejemplificar el dominio de la Gran Bretaña, pero también para transmitir sus valores. Y ahí subraya Mukherjee cómo es un bucle, porque los hijos de todos estos funcionarios estudian en los colegios ingleses para luego sustituirlos a ellos y perpetuar esta dominación, ¿no? Claro, y habla y vemos cómo es esta asfixiante administración de 100 millones de vidas, 100 millones de vidas que dependen de
bueno, efectivamente, de la justa administración por parte de los ingleses, pero también, claro, de los atropellos, de la discriminación, de los privilegios. Y bueno, el personaje principal, pero Banerjee, su ayudante, y también la señorita Grant, cuestionan desde dentro, porque son en definitiva representantes de ese poder, cuestionan esa superioridad moral británica que mira por encima del hombro a los nativos, detecta la muy notoria hipocresía de los colonos, es consciente de las injusticias que constituyen en definitiva en sí misma la colonia. Fíjate que se nos cuentan también detalles concretos de la normativa, de la legislación. Las normas de la época permitían encarcelar a cualquier sospechoso de terrorismo o de actividades revolucionarias y tenerlo encerrado sin juicio hasta 2 años. Entonces, todo eso está presente. La división de Bengala de la que hablaba Lord Curzon, en 1905, el entonces gobernador de la India, decidió desplazar la capital de Nueva Delhi a Calcuta, construir Calcuta. Calcuta, se dice también en un momento de la novela, podría pensar que tiene una entidad, nos suena a todos desde fuera, una entidad de ciudad como Nueva York, como Boston, se dice, y no es así. Calcuta fue creada relativamente de manera reciente por los británicos por sus propios intereses. Abrieron en mitad de la selva, abrieron de los manglares, de aquella maleza, de aquel clima irrespirable, de aquella humedad asfixiante, crearon una ciudad de la nada. Entonces todo eso está presente con esta dimensión que ya está ahí en germen, que es la lucha por la independencia. El odio larvado que nota el personaje principal en la mirada de las gentes, los episodios, como digo, de insurrección, las manifestaciones, los tumultos reprimidos. Por la novela pasan todo este tipo de cosas. De los incidentes que se nos cuentan en el curso de la investigación, aparece todo esto, la violencia de las autoridades policiales, los brotes, como digo, terroristas. Y bueno, un elemento muy destacado también que nos permite, como digo, informarnos, aprender cómo fue esa época, de la que tenemos también una aura mítica, ¿no? Porque uno lee a Kipling y aún, como talón de fondo está esto también, pero leyendo a Kipling se queda con la noción del aventurero, ¿recuerdas que aquí presentamos? También el hombre que fue rey, ¿no? Claro, el hombre que fue rey o que quiso reinar, según las traducciones, que precisamente cuenta ese mundo, ¿no? El sustrato subyacente es ese, el del dominio, la explotación, etcétera, pero parece que se enfatizan los aspectos de aventura, de aventura, sí. Claro, ¿no? En cambio, esta otra vertiente está mucho más presente en esta novela y es, como digo, uno de los elementos de mayor interés. Y decía también que a mí particularmente me ha interesado el humor. Es humor británico, a pesar de que sea de un semi-británico, un indio formado en Inglaterra, ¿no? Y que vive en Inglaterra, ¿no? Las elegantes pinceladas de humor, con casi siempre los escoceses como víctimas. Fíjate, no me resisto a leer un párrafo, ¿no? Los escoceses que deben ser allí como los del Lepe en España, quizás, ¿no? Fíjate que se dice en el libro, ¿no? A propósito de un individuo, ¿no? Era un hombre de gustos bastante ortodoxos, sin pecadillos ni imaginación, aunque el tiempo me ha enseñado que en los escoceses eso es bastante normal. Y continúa. Al principio lo achacaba al clima de su tierra, que si no me equivoco es más bien desagradable durante 10 meses al año y francamente inhóspito los otros 2. Pero con el paso de los años he llegado a la conclusión de que se debe a esa religión fundamentalista que profesan y que, por lo que tengo entendido, considera pecado casi todos los placeres de la vida. La verdad que el libro está lleno de pinceladas graciosas y además, en muchos casos, como digo, con un sarcasmo ácido, teniendo a los escoceses como... Que se crió en Escocia, el autor, ¿no? Sí. Se crió en Escocia. De manera que conoce bien el mundo del que habla, y bueno, esa distancia irónica, que bueno, comprensible, nunca hace sangre realmente, pero sí que hay pullas profundas y relativamente recurrentes. De manera que, como ves, muchos factores interesantes, la trama está muy bien, la India, Calcuta en particular, el paisaje y el paisanaje, la hondura psicológica en el tratamiento del personaje principal, una cierta historia lateral romántica, las alusiones a la Primera Guerra Mundial, el sentido del humor, de manera que, bueno, unas horas, porque se devora en horas, a pesar de que el libro no lo he mostrado, por cierto. Eso te iba a decir, que no lo hemos visto por fuera. No lo hemos visto. Sí, está muy bien, está muy bien. Sí. Tiene una portada bonita. Tiene
más de 400, casi 450 Bueno, eso páginas. también es otro tema que también a mí me agrada mucho. A mí me gustan las novelas que tengan por lo menos de 300 páginas hacia adelante. Sí, sí, sí. Pues este se devora, ¿eh? Como te pongas a ello, en un fin de semana lo liquidas claramente, pero bueno, insisto, luego da pie a que puedas buscar, si haces como hago yo, que lo lees tomando notas y buscando luego información, oye, ¿y quién era este Lord Curzon? ¿Y qué pasó con Bengala? ¿Y dónde queda Bengala, la provincia? ¿Dónde queda Calcuta exactamente? Yo estuve en la India hace años, tuve una muy mala experiencia hindú y por lo tanto No no puedo... volviste, no volviste, ¿Eh? no ¿Perdón? volviste, no volviste a No la volví, pero India. es un sitio evidentemente muy atractivo. No estuve en Calcuta, es un sitio muy, muy atractivo, muy interesante, pero tuve una desgracia. Vamos a hacer una confidencia aquí al público. Eh, contraje el dengue. El dengue es una enfermedad tropical que transmite un mosquito, el Aedes aegypti, que es el mismo que transmite la fiebre amarilla. Para la fiebre amarilla hay vacuna y además estar vacunado es una condición indispensable para entrar en determinados países, entre ellos la India. Pero el dengue, siendo el mismo mosquito, se ve que es una derivación, ahora que estamos tan puestos en cuestiones de virus, bacterias, etcétera, debe ser una variante diferente, deben tener una cepa distinta, que, bueno, el dengue es, bueno, si no sabes lo que es lo terrible. Si sabes lo que pues es una gripe muy dura, que te deja 2 semanas baldado, pero te imaginas que estar en la India en condiciones sanitarias pues no bollantes y 2 semanas de viaje, pero un mes de viaje, de las cuales 2 2 semanas semanas fuera de mal, juego. es terrible. Pero bueno, sobre todo es que no sabes lo que es y por lo tanto especulas que pueden ser tus últimos días, ¿no? Pero además paso por un hospital que no recomiendo a nadie. Pero bueno, en cualquier caso, yo no conozco Calcuta, como digo, pero el sitio está muy bien descrito en la novela y lo hace atractivo a pesar de que la humedad, el calor asfixiante, las calles sucias, la miseria, etcétera, pero parece extraordinariamente atractivo. Una excusa, por lo tanto, más para No, leer el libro. pero yo creo que toda la India es así, ¿no, Alberto? Toda Sí. la India es así. Sí, sí, en la India hay un juego de contrastes, porque por un lado es una sociedad, a diferencia de África, que también conozco, África hay pobreza, diríamos, yo hablo de una categorización que es un poco, estamos saliéndonos, aquí sí que la ventana nos lleva a dimensiones muy ajenas al libro, pero en cualquier caso, África yo hablo de una pobreza y puede resultar una mirada casi diríamos superficial, ¿no? Yo creo, con toda la humildad del mundo y con toda la prudencia del mundo, que la de África es una pobreza, diríamos, natural, no demasiado, salvo algunos casos como Nigeria, etcétera. Si vas a los países del subsaharianos, Malí, Burkina Faso, etcétera, es una pobreza que podríamos llamar, si no sonara despectivo, una pobreza natural, no contaminada por la industria, no contaminada por demasiado progreso. En la India coexisten, diríamos, una cierta pobreza natural de falta de medios, etcétera, pero a la vez contaminada por el progreso. Quiero decir que hay bolsas de plástico sucias en el regato de agua que malamente proporciona bebida o proporciona agua a las casuchas, ¿no? Es una contradicción diferente. Además, te das cuenta, yo los sitios que he viajado en África son sobre todo de dominio francés, también he estado en Uganda, en Ruanda, en países en Kenia y en Tanzania de dominación inglesa, pero en el caso concreto de la India se ve la diferencia entre la dominación inglesa y la francesa. Los ingleses dejaron instituciones. En la India hay un parlamento, hay una democracia, con las clarísimas desigualdades, e insisto, no me puedo permitir el lujo de hablar, mucho menos de pontificar, pero ni siquiera de hablar como un supuesto conocedor de la India, porque primero, no conozco, es un país inmenso y no se conoce en un mes de viaje, y segundo, estuve hace más de 20 años. Pero en cualquier caso hay un parlamento, hay instituciones, hay clubes, de estos clásicos clubes británicos exportados a la India, los niños juegan al cricket y juegan al badminton, es decir, se ha creado una infraestructura. Lo que ocurre es que efectivamente hay pobreza, hay mucha desigualdad. Ahora, 20 y tantos años después, hay un fenómeno que yo no pude conocer en su momento, porque no existía. La India es una de las potencias informáticas mundiales. Sí, Una de las sí, y de eso potencias tenemos muestra también aquí en la Universidad de Salamanca. Vamos a claro, darle un poco para casa, que nos vienen muchos estudiantes indios, ingenieros informáticos. Aquí en el edificio de I+D+I somos bien conscientes de ello, ¿no? Que ves chicos, pues eso, con la piel más oscura y bueno, ya empiezas y dicen, bueno, y son indios. Ya hablando con ellos, bueno, potencia son indios y sí que son una potencia en ese nivel informática informático. mundial. Sí, sí, sí. Por tanto, bueno, un país amplísimo, enorme, muy atractivo desde todos los puntos de vista y, bueno, quizá el hombre de Calcuta pueda, para alguno de los lectores, uno de sus lectores, suponer también el empujón definitivo
para lanzarse a un viaje a ese país formidable. Sí, sí, yo creo que merece la pena. Yo no la conozco, pero sí que me gustaría también mucho conocer la India, y Calcuta debe ser vamos, a mí me parece de los sitios más atractivos para conocer verdaderamente la India, ¿no? En Calcuta, de todas maneras se han hecho muchos acercamientos también desde la literatura, Alberto. Yo no sé si había también incluso un musical, ¿no? Calcuta, no sé si era un musical. Ha habido muchos acercamientos literarios y dentro del mundo del audiovisual a Calcuta, Sí, por ¿no? supuesto, ¿no? La literatura británica está llena, Mm, Forster, por ejemplo, ujú. infinidad, ¿no? Y el cine. Y hablas de musicales, claro, un inciso también, anécdota personal, una experiencia única en la India es ir al cine. Mm, Que Bollywood, una de las potencias eso en es. términos de producciones, en cuantitativas del cine, son las potencias del cine mundial. Mm, Bollywood, las películas son musicales. Bueno, pues la experiencia de ir a un cine local con, digamos, nativos, con ciudadanos hindúes o indios, quizá hindú no es la forma correcta, es indios, asistiendo al cine con esas películas, digamos, de tercer orden, de serie C, serie D, serie Z incluso. Es una experiencia muy curiosa, muy interesante. No, y también o seguir la ruta o no sé, el camino que siguieron los santones, ¿no? Desde que en la India estabas hablando de Gandhi, ¿no? Bueno, ese apóstol de la no violencia. Yo pensaba en tiempos más recientes la Madre Teresa de Calcuta. Yo también esos personajes, ¿no? Muy vinculados a la India, y que ellos por sí mismos ya también son un foro de interés, un foco de interés. Sí, sí, un mundo muy apetecible que, insisto, en gran parte está apuntado en El hombre de Calcuta, que yo creo que a nuestros oyentes les va a interesar. Ujú. Muy bien, Alberto, pues no sé si nos quieres comentar algún otro tema ya, vamos, como siempre, un poquillo ya mal de tiempo, pero no sé si nos queda algo antes de la propuesta musical. No, bueno, quiero hablar simplemente de Asha Bhosle, que es una de las grandes divas de la música india. Traigo una pieza de ella. Entre su repertorio inagotable cuenta con algún tema, más de uno, bastantes, cantados en bengalí, y bueno, precisamente por la idea de Bengala, Calcuta y Bengala, pues he elegido uno, de nombre también difícilmente pronunciable, Sagardakeai, que no sé cómo se pronunciará. Y con ello cerramos el programa, tras una lectura, la lectura habitual, que en Ujú. este caso son, bueno, también de las primeras páginas, no recuerdo si es literalmente la introducción al libro, que es una primera impresión que tiene para Sam Wyndham, que le produce a Sam Wyndham la llegada a Bengala, región, y Calcuta ciudad. Muy bien, pues cuando tú quieras, Alberto. Bengala, verde, pródiga e inculta. Parecía tierra de selvas humeantes y manglares pantanosos. Con su clima, de los más hostiles del mundo, alternaba un sol tórrido y las lluvias torrenciales de la época de los monzones, como si Dios, en un arrebato de mal genio, hubiera hecho una criba de lo que más aborrecían los ingleses y lo hubiera juntado en un solo e infausto lugar. Nada más lógico, por tanto, que elegir aquel sitio a 130 kilómetros de la costa, en una ciénaga infestada de malaria de la orilla izquierda del lodoso río Hooghly, para levantar Calcuta, nuestra nueva capital en el país. Está visto que nos gustan los retos. Pisé suelo indio por primera vez el 1 de abril de 1919, el Día de los Inocentes. Ni hecho aposta. A medida que el barco remontaba el río, la selva fue dejando paso a campos de cultivo y pueblos de adobe, hasta que, al otro lado de un meandro muy cerrado, apareció la gran ciudad bajo una corona de neblina negra, surgida de un centenar de chimeneas industriales. No es agradable presentarse en Calcuta por primera vez sin la ayuda de las drogas. Por un lado está el calor, naturalmente, un calor de fuego, sofocante y despiadado. Pero el problema no es el calor. Lo que vuelve loca a la gente es la humedad. El río estaba atestado de embarcaciones. Unos buques mercantes enormes, construidos para la navegación en alta mar, se disputaban el espacio de las dársenas. Si el río era la arteria de la ciudad, aquellos barcos eran la sangre que transportaba por el mundo sus exportaciones. A simple vista, Calcuta se podría tomar por una metrópolis antigua, cuando lo cierto es que es más joven que Nueva York, Boston u otras 5 o 6 ciudades norteamericanas. La diferencia es que no fue concebida en respuesta a las aspiraciones de empezar desde cero en un nuevo mundo, sino que nació por unos motivos más vulgares: el comercio. Calcuta, la ciudad de los palacios, la llamábamos, nuestra estrella de Oriente,
Nosotros elegimos esta ciudad, donde solo había selva y chozas, levantamos mansiones, monumentos, y ahora, tras pagar su precio en sangre, proclamábamos que era una ciudad británica. Pero bastaban 5 minutos en ella para darse cuenta de que no lo era, lo cual tampoco quería decir que fuese India. En realidad, Calcuta era algo único.